Listo, ya está grabando. Hola compañeros, hoy un nuevo compartir con respecto a este proceso de 30 días de autoconocimiento. Eh, ya vamos cerca del día 20 y algo. Se han puesto varios ejercicios, todos orientados a poner atención a cosas durante el día. En unos era poner atención al cuerpo, en otros reflexionar y poner atención a todo lo que uno puede aprender del otro. Bueno, han habido varios ejercicios. Hoy se pone un ejercicio y es una primera pregunta. ¿Qué harías si hoy fuera el último día de tu vida? O teniendo en cuenta que uno va a tener una cantidad de circunstancias, pues cómo enfrentar esas circunstancias el último día de la vida. Ya. Esa es la primera parte, cuestionarse. Y la segunda parte es hacer aquello que uno concluya, hacerlo. Claro, otro trabajote, ¿no? Porque uno como este ejercicio uno no lo toma, no, o sea, la mente no lo puede tomar en serio. No está capacitada para simular realmente el último día de vida. Entonces la segunda parte claramente es muy difícil que la hiciera. Pero si viniera un médico y le dijera, Cristian, le queda un solo día de vida y otra persona le corroborara y tal, ahí sí la mente diría, ay sí. Bueno, esas son las dos primeras partes del ejercicio. Y luego se compartió en el grupo de WhatsApp mm, unas reflexiones que de eso se trata la confrontación lógica. Y es un arte de aprender a trampear la mente. O sea, la mente todo lo funciona por comparación. Todo, todo. Cuando me pica un mosco, existe el estado piquiña, ardor, y además existe el estado no ardor. Listo, ahí están los dos estados. Y la mente compara. Y toda la acción es por resultado de una comparación. Para el estado enfermo existe el estado sano. Entonces, cuando uno está en estado sano, pues viene el estado enfermo, ahí está la comparación y uno quiere volver al estado sano. Pero, por ejemplo, para el que siempre ha estado en estado enfermo, pues no conoce el estado sano. Tal vez se lo sueña, pero no conoce. Solo lo se puede imaginar. Así que la confrontación lógica va dirigida a bombardear ese proceso de comparación mecánico, y cuando uno interrumpe el proceso de comparación mecánico, se desbarata el resultante de ese proceso mecánico. Cada, cada proceso o fenómeno observado interiormente es una programación. Sí, es un programa. Y todo programa está formado por unos condicionantes o una información previa y un proceso que se debe ejecutar si se dan los condicionantes. ¿Sí? Vamos a poner unos ejemplos. Si es la 1 de la tarde, entonces hay que comer, hay que almorzar. Ahí está la programación mecánica. Si me están metiendo una indirecta, entonces me molesto. Si se burla, si me hacen un buen chiste, entonces pues me río. Sí, sí. Si tal, entonces tal. Entonces la confrontación lógica lo que lo lleva a uno es a cuestionarse, es preguntas, preguntas de cierta manera que cuando, que
Que cuando uno se da cuenta de la pregunta y intuye la respuesta, se comienza a desbaratar el proceso mental. Más o menos en eso consiste la confrontación lógica. Bueno, ese es un método para desbaratar las programaciones desde el intelecto. Pero ¿cómo desbaratarlas desde la emoción? Es más difícil, es mucho más difícil. Por ejemplo, en un estado de enamoramiento o en un estado de apasionamiento, cuando uno está obsesionado por una idea empresarial o por sí, una emoción, por ejemplo, el miedo o el dolor, cuando uno está en un estado de depresión, de angustia, pues eso es muy emocional. Y listo, por estar en un estado emocional no se puede dar la confrontación lógica en calma, no se puede. Entonces ahí no funciona la confrontación lógica, porque el sistema está invadido por emociones. Y cuando el sistema, es decir, el procesamiento interior está alterado por las emociones, la razón no opera. Por eso el celoso asesina, por eso el que está temeroso ataca, por eso el que está dolido por ser humillado reacciona. Si hubiera calma, no se reaccionaba así. Así que la confrontación lógica es muy difícil que funcione en el estado de calentura emocional. Podría, a mí no me da, es muy difícil que me funcione. Cuando uno está poseído por una emoción, está poseído ya, y se nubla la razón. No puede. O sea, sí funciona, pero es muy difícil que a uno lo estén criticando y que uno en ese momento haga la confrontación lógica. Porque es que con la mente nublada uno no encuentra, no hay lucidez para descubrir cuál es la pregunta que desbarata el proceso. Pero después de que pasa el suceso, sí se puede hacer la confrontación lógica. Así que ante un evento, en todo esto que estamos observando y poniendo los ejercicios de los 30 días, digamos, podemos poner tres cosas. Primero, durante la escena, pues lo más acertado sería tratar de observar la reacción mecánica antes de que se produzca y no ejecutarla. Tratar de no ejecutarla, pero para hacer una editación después. ¿Listo? Pero necesita una herramienta allí, en ese momento. O sea, ¿a qué herramienta podría recurrir en ese momento de posesión emocional, donde no se puede razonar? Entonces ahí va una primera herramienta que debemos dar cuando hay posesión emocional. Y segundo, cuando no hay posesión emocional y se puede razonar, pues ahí sí sirve la confrontación lógica. Y en el proceso de meditación también sirve la confrontación lógica. Va a tener un resultado que va dirigido de nuevo a destruir el proceso de comparación mental. Y el proceso de comparación mental es el que va a volverse una emoción negativa o positiva. Por ejemplo, hoy el tema propuesto era vivir el último día de la vida. No era, el ejercicio no era, venga, vamos a jugar a que hoy es el último día de la vida. No, eso es un juego. No. Entonces vamos a vivir el último día de la vida. Hoy, a las 10, 11, 12 de la noche es el último día de su vida. ¿Qué va a ser el último día de su vida? Sí, no es un juego, no es una simulación. ¿Qué hace el último día de su vida? ¿Qué hace? Listo. Listo. La mente mecánica, la mente robot dice, sí, 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 chévere el ejercicio. Venga que tengo que trabajar, venga que tengo que dormir, igual, atropellada por la mecanicidad. Listo, ahí no hay nada que hacer. Pero por lo menos el que se plantea, porque no está poseído emocionalmente, y bueno, y está llamado a hacer el ejercicio, pues se cuestiona y haría la tarea. Bueno, si hoy fuera el último día me iría a abrazar a mi mamá, o bueno, se le saldrá lo que se le salga, lo que se le salga. Y saldrían otras cosas distintas a las que va a hacer.
en el 99% de las veces va a la persona a sacar de sí mismo cosas que le encantaría hacer y que no ha podido hacer, lo cual significa que vive una vida obligada, vive obligado a hacer unas cosas que no quiere hacer. Está obligado a mantener un matrimonio, obligado a mantener una casa, obligado a mantener unas relaciones familiares, obligado a trabajar, obligado a tener que coger autobús, obligado a tener que ponerse algo para la lluvia, obligado a matar moscos, obligado a tener que echarse crema para tal, o sea, obligado y obligado. Y ahí evidencia algo, ahí evidencia algo, ¿no? El ejercicio. Se hicieron unas confrontaciones lógicas. Voy a comentar una a mí me sirvió mucho, muy potente. Y es, si todos los días uno no hace lo que haría el último día, entonces nunca va a hacer plenamente lo del último día. Pero si uno nunca vive su día como si fuera el último, si uno nunca vive el día como el último día, nunca va a vivir el último día de su vida. Siempre va a vivir un día creyendo que el mañana existe. Bueno, ese tipo de cosas que yo no sé de dónde salen dentro de mí. Yo no puedo decir que yo sea una lumbrera y que soy la fuente de las afirmaciones potentes ni nada, no sé. De tanto cuestionarme, 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 salen cosas que a mí mismo me sorprenden. Y para mí ha sido muy liberador hoy. Por ejemplo, en este instante estoy escribiendo un texto para un artículo, ¿no? Y entonces la mente se iba a que funcione el artículo, que le guste la gente, a que la gente se interese, a que la gente se transforme en el futuro. Y entonces me di cuenta, ¿eso harías el último día de tu vida? ¿Fantasear y proyectar? ¿Escribir una idea del futuro que puede no ser o ser? Pero si hoy es el último día de tu vida. Y entonces eso me hizo replantearme, claro. Entonces, ¿qué hago? Pues suelto ese futuro de más, suelto. Y entonces hoy voy a practicar la escritura, ¿ya? Sin expectativas, sin meta. Hoy voy a practicar la escritura. Al final del día habré practicado la escritura, ¿ya? Y esa era una meta realizable en ese momento. Entonces, bueno, el ejercicio lo que me llevó es a desprenderme del futuro, en muchos sentidos. Y para cada caso, entonces la confrontación lógica que es o cuestionarse o hacer una afirmación bien potente. Esa es la confrontación lógica que le desbarata a uno cosas. ¿M? Por ejemplo, hace una hora estaba llevando el cuerpo a lavarlo y empieza la mente a mostrarme, a dramatizarme cómo será cuando las personas estén leyendo el artículo este. Y miraba a la mente cómo me ponía a mí ante una entrevista para, para que ella hablara del artículo. Pero como en un noticiero, como en un programa de televisión y tal, como una entrevista. Y yo miraba a la mente cómo me pintaba eso, pero es increíble. O sea, la mente necesita poner a Cristian de protagonista de una cantidad de escenas en las que él sea la estrellita. Estrellita. Voy a poner estrellita a ese protagonista. Y entonces lo veía ahí, y entonces veía, oye, ¿por qué no me puedo bañar? ¿Por qué no puedo lavar el cuerpo?
porque la mente está con la proyectándome protagonizar. Pero si hoy es el último día de la vida, sale, sale en ninguna entrevista y ese protagonista se evidenció, claramente se me evidenció que la mente me proyecta un protagonismo. O sea, se imagina que la figurita de esta Cristian va a estar en un escenario con una persona, con otra, con un micrófono, con una escenografía, con unas luces. Todo es muy materia, ¿no? O sea, como muy, sí, muy película, muy selfie. Muy selfie, exactamente es una selfie. Verse a sí mismo en un escenario. Entonces lo pillé, para mí le puse nombre, el protagonista. El protagonista. Así como todas las películas tienen un protagonista, pues el protagonista. Entonces, ¿cuál es la confrontación lógica? ¿Será que escribiendo y proyectándome estas fantasías soy mejor persona? Solo poner esa pregunta. ¿Será que escribir un artículo para saberse, para que yo me sepa a mí mismo como valioso, es virtuoso o es una proyección de la autoimportancia? Se desbarata, dentro de mí por lo menos se desbarata con esas preguntas, se empieza a desbaratar. Es, es imaginarse a sí mismo como exitoso, la espontaneidad de la conciencia en ese momento. Cuando me hice esa pregunta, fue insofacto. Algo dentro de mí dijo no. Si alguien le preguntara a usted algo, la conciencia va a actuar en ese momento, no hoy. Hoy premeditadamente todo lo que usted se está inventando es mental. Y se desbarata el proceso de protagonizar. O sea, es como si, no sé si se dieron cuenta, no, ustedes no, ayer se puso otro ejercicio que era imaginarse que todo el contenido mental está formado por arena y que la arena se disuelve y vuelve y se forma, ¿no? Inclusive en este momento lo podemos hacer. Imaginen el ser querido. Listo, en la mente aparece. Plan. Eso que estamos viendo en la mente es una formación de sustancias mentales. Es una formación en este instante como si uno creara algo con arena. Porque así es esta pantalla, es una creación. Y lo podemos comprobar. Tomen esa creación mental, tomémosla y disuélvanla, como si se volvieran miles de partículas. Y ahora vuelvan a armar en el muñequito ese. Y vuelvan, y desbarátenla, fragmentenla, que se vuelva polvo, y vuelve y se une en la figurita. ¿Sí ven? Es sustancia astral y sustancia mental. Pero curiosamente, esas figuritas están unidas, aparecen porque cada partícula está unida a otra partícula y mentalmente. Y requiere un esfuerzo de uno desbaratarlo, porque es imaginación. O sea, es falso. Miren en este momento y verán, volvamos a poner el ser querido en la mente. ¿Ese ser querido es real? ¿El de la mente? Desbarátenlo con la mente, o sea, desbarátenlo voluntariamente. Desbarátenlo, vuélvanlo polvo. Observemos rigurosamente que es una cantidad de átomos formando moléculas, formando sustancias y que está totalmente vacío. 99.999 vacío. Es como una nube. Y fragmentémosla con la mente y volvámosla a unir. Y fragmentémosla y disolvamos la imagen y volvámosla a unir. Si ven la plasticidad de la mente, es que es genial. Bueno, pues todo ese contenido es real o es imaginario.
Ahora, miren la confrontación lógica. Entonces, ¿yo vivo preso de la imaginación y de la fantasía o no? Bueno, ahí está. Entonces, la confrontación lógica nos va a llevar a cuestionarnos, aprender a cuestionarnos de una manera en la que se evidencie la irrealidad. Porque en la confrontación lógica se lanza una pregunta o una afirmación potente y queda en evidencia algo más allá. Es decir, que se evidencia lo oculto, que en palabras del profe Samael dice que la verdad es lo oculto de instante en instante. Tremenda, tremenda, tremenda. Significa que lo visible no es lo real, lo visible es la apariencia. Y para acceder al oculto, para acceder a la verdad, hay que dirigirse hacia lo oculto. ¿Y dónde está lo oculto? Pues es invisible, no se puede ver. Es un conjunto invisible. O sea, lo oculto es desconocido, por lo tanto, pues no sabemos cómo es, ni qué tamaño tiene, ni nada, es desconocido. ¿Qué va a saber uno el tamaño de lo desconocido? Pues no puede. Es como si uno estuviera en un bosque y pues apenas puede ver unos 20 metros y ya, ¿y conoce el resto del bosque? Pues no, conoce un pedazo, lo que está viendo. Ya, si le da un vistazo, bueno, ahora sí conoce un poquitín, pero el resto no conoce. Entonces la confrontación lógica lo que hace es evidenciar y evidenciar y evidenciar y evidenciar y evidenciar. Evidenciar, o sea, constatar, hacer constataciones mediante las preguntas. Y uno tendrá que aprender a hacer esa confrontación lógica cuando ve todos esos procesos interiores. Cuando los ve. Ok, eso es cuando hay serenidad emocional. ¿Y qué método podemos compartir para los que vean este video cuando uno está poseído emocionalmente? Es más difícil. Ahí, en ese momento, lo único que puedo compartirles desde mi experiencia es la oración. No encuentro otra cosa que pedir a la divinidad ayuda para tener fuerza, para no reaccionar equivocadamente. Porque no hay caso. O sea, la razón uno sabe que no va a funcionar. Entonces, pues orar. Cuando hay calma, pues se puede usar la mente para la confrontación lógica, para la reflexión, porque ya uno vio un fenómeno, ya se estudió, entonces entra la reflexión y podía después hacer la oración. Pero en la posición emocional hay que ir directo a la oración para poder tener un poquito de ayuda, respirar, 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 ¿sí? Reposar en el hecho de que hay un cuerpo, sí, reposar enteramente, hay un cuerpo y todo esto es una película mental, así uno esté poseído, pero respirar un poco y orar. Ya, eso lo va a llevar a uno a alargar un poquito la respuesta mecánica, tal vez se produzca de una manera distinta, o tal vez no se produzca, y luego se sienta a meditar. Y cuando se siente, ahí puede hacer una confrontación lógica que va a destruir y destruir y destruir los tejidos psíquicos. Porque todo aquello que hemos creado psíquicamente es carne psíquica, es tejido. Y ese tejido tiene su sistema nervioso y sus sensores de dolor. Entonces nos duele psíquicamente cuando la carne psíquica es puesta como en amenaza. Sí, ejemplo,
Cuando lo acusan a uno falsamente, ¿por qué le puede doler a uno que lo acuse falsamente un adulto? ¿Y por qué no le duele nada que lo acuse falsamente un niño? ¿Cuál es la diferencia? Porque un niño puede hacer una pataleta y a uno le altera hasta cierto punto, pero cuando un adulto hace su pataleta, a uno le altera de otra manera. ¿Por qué cierta palabra dicha por un extraño, tal vez ni me inmuta, pero la misma palabra dicha tal vez por el ser querido me puede alterar enormemente? ¿Por qué? La programación está de la que se habla. En la meditación uno toma la escena esa de, es que Pepito me dijo tal cosa. ¿Por qué me molesta tanto? Y se lleva a la confrontación lógica. Por ejemplo, la confrontación lógica que acabo de hacer. ¿Por qué si otra persona me dijera esto no me importa? Pero ¿por qué si me lo dice esta persona me molesta? Ahí está la confrontación. Es ridículo. La confrontación evidencia que es ridículo. Y ahí se sigue, se sigue. ¿Y por qué? Porque cuando uno hace una confrontación lógica, sale una siguiente pregunta y una siguiente pregunta o una siguiente cosa. Entonces, si le pregunto a la mente, pero ¿por qué me altera que esta persona haga esto exactamente? Y ahí empieza a evidenciarse. Y ella dice, ella contesta, es que ella no lo debería hacer. Ahí así lo dice de frente, es que ella no lo debería hacer. Y uno le pregunta, ¿y por qué? Ah, porque esa persona, porque eso está mal, va a decir. O no sé, es que cada caso uno no puede hacer esto en grupo ni nada. Muy raro. Que la mente, ella, cada momento, ella va a responder de su contenido. Ejemplo, si uno tiene comparte con un compañero o compañera que tenga esta enseñanza, automáticamente le va a echar a la espalda que tiene que estarse observando, que tiene que estar mejorando, que no puede ser mecánico. Todo, le vamos a responsabilizar de un montón de cosas. Entonces, cada vez que le preguntamos a la mente, ella va a decir, no, es que no se está autoobservando, por ejemplo. Pum, ya está. Pero para la persona que no se está autoobservando, puede hacer cualquier barrabasada pues sí. Esa responsabilidad no se la voy a cargar a esa persona, pero a la otra sí. Y ahí está la confrontación lógica. ¿Qué sentido tiene responsabilizar a uno más que el otro? O sea, ¿dónde está el proceso de responsabilizar al otro? ¿Dentro de mí? Ah, entonces ahí está el verbo que hay que pillar y destruir. Responsabilizar, cargar, cargarle. ¿Sí? Y más allá, ¿no? Obligar, obligar a, juzgarle por. Ahí están cuatro verbos. Ahí ya está detectado el muñeco. Con la confrontación lógica sale el muñeco y se sigue trabajando la confrontación lógica en meditación. ¿Y acaso esta persona de ley objetivamente tiene alguna obligación de trabajar sobre sí misma? ¿De ser mejor persona? Y ahí sale la respuesta de forma totalmente natural, porque ahí la conciencia empieza a expresarse. Ya, la conciencia dirá, por lo menos dentro de mí dice, la otra persona no tiene ninguna obligación a hacer nada.
Y ahí se está desbaratando mi proceso de enjuiciar, de obligar, de responsabilizar. Va desvaneciéndose hasta el punto en el que cuando el otro no se observa, no pasa nada. El otro está hablando como un robot muchas veces. No, no muchas, siempre. Cuando el otro habla como un robot y uno está en vigilia dentro de sí mismo, se da cuenta lo robotizado que está el otro y uno puede permitirle actuar en modo robot y no entrarle al juego para, pues para no ayudarle a dormir, pero tampoco acusarlo, atacarlo, señalarlo, joderlo, torturarlo. A veces uno sí puede hacer unas reflexioncitas sin el objetivo de herir, ¿no? Pero bueno, el tema propuesto para hoy es ese arte de la confrontación lógica, que hay que empezar a desarrollarlo y tendremos que adquirir un poco más de herramientas, así sean conceptuales. O sea, me refiero a iluminar en el mapa de la psicología muchas palabras que no han sido abordadas en el estudio. Muchas palabras, hay muchas palabras, por ejemplo, la palabra obligar, por ejemplo, la palabra manipular, ¿no? La palabra juzgar, la palabra protagonizar, la palabra proyectar, la palabra imaginar, la palabra temer. Cada fenómeno psicológico debe uno asumirlo como un estudio de una materia de una universidad, tal cual. Estudiar la frustración, hay que estudiarla un día. Estudiar de dónde viene, cómo se forma. Listo. Otro día uno estudiará la ilusión. ¿De dónde se forma la ilusión? Ah, ¿Cuántas ilusiones tengo? Anótelas. Ah, wow, ya, listo. Y así cuando pasarán unos años de estudiar cada uno de esos procesos psicológicos, entonces la confrontación lógica se incrementará de forma natural porque hay más carne de donde estudiar. Ejemplo, estoy responsabilizando a mi compañera de que se autoobserve. Y ahora cuando uno estudia cuando uno estudió la ilusión, por ejemplo, y la desilusión, pues puede ver que hay frustración. No, güey, ahora hay frustración. ¿Y por qué? Porque no es lo que yo pensaba. Ah, ahí está la confrontación, ¿no? ¿Y qué es lo que pensabas? Que sí iba a estar observando, que iba a estar lúcida, que iba a estar serena, que iba a estar siempre en vigilia. ¿Y eso cómo se llama? Una ilusión, enteramente, una ilusión. O sea, una fantasía creada en la imaginación basada en la adquisición de otros textos y otras lecturas y de ver otras personas que parece que estuvieran todo el día en vigilia. Y cogí ese paquete, lo armé dentro de mí como un paquete, se lo cargué a uno de los cargos que me rodean, llámese hermano, mamá, compañero de piso, pareja, se lo embutí, dentro de mi psicología se lo embutí, y entonces en adelante todos los juicios se van a realizar con ese paquete que yo le metí a ese personaje interior. Y entonces cada vez que actúa, la mente compara mi ilusión con lo percibido. Y el resultante emocional, pues es frustración. Frustración, tristeza, lamento, dolor, arrepentimiento, etcétera. Bueno, cada uno logrará pillar. Pero esas emociones no se combaten así de frente, no se puede. Tiene uno que desbaratar su ilusión y cuando desbarata su ilusión y su tiranía,
y libera al otro para que sea lo que es, sea, que quiera ser, las emociones ya no vienen, porque no tienen ningún argumento. Es como si uno volviera a ese ser querido un extraño, tal cual. Es asunto suyo, su proceso. Pues ya no hay emociones negativas para ir a gobernarlo, porque el otro es un extraño y uno el extraño pues no lo jode. Bueno, así que digamos que esto solo es como una propuesta de la confrontación lógica en los procesos de reflexión y de meditación. La oración y la respiración para los momentos de posesión emocional, todo con el objeto de poder transformar lo observado y que exista una transformación en sí mismo. Y para eso cada ejercicio de los que ponemos en este programa de 30 días propone observar y percibir algo de sí mismo, algo. Hoy el ejercicio tuvo que haber provocado en los que le dijeron algo. Así sea darse cuenta que hay temor a la muerte, así sea darse cuenta que no pude hacerlo, así sea darse cuenta que todo lo que hago en el día es obligado. Eso es tremendo descubrimiento. Así sea que tengo tantas cosas por hacer que me quedé pasmado, que tengo tantas cosas pendientes. Sí, o sea, cada uno tendrá un descubrimiento y es muy valioso. Todo lo que se descubra debe empezar a trabajarse porque si uno no cambia, pues sigue siendo la misma máquina que es. Así que los invito, si quieren, hoy a que compartamos un poquitín con respecto del ejercicio de hoy. Sin ninguna expectativa, no pasa nada porque todos somos, digamos, todos estamos en los momentos distintos del camino, así que si viene esa sensación de que es que lo que voy a decir es muy tonto, lo que sea, observarla, observarla en este instante y observar que hay un proceso de comparación entre lo ideal y lo poco, lo mucho y lo poco, pues ahí está la comparación, es falso. Os invito a que compartamos si hubo algún descubrimiento y tal vez que hagamos una confrontación lógica entre todos con respecto a lo descubierto por alguno de nosotros para practicarla, aprender a reflexionar en formato pregunta. Si alguien tiene algo de lo que haya visto hoy, Mm, puedo decir que hoy me la pasé en formato mecánico ujú, y ahora siento culpa bueno, porque la mente me dice como, ¿por qué no hice el ejercicio como debía? Hubiera descubierto muchas cosas. Ahora, no sé, digo como, genial, claro, listo, tiene lógica porque cuando hagamos, uno, dilo, ¿cómo es dilo. que? Sí, o sea, pues lo que dices me vibra, claro, si vivo cada día como si fuera el último día, pues, no sé, el mañana se desvanece un poco, ¿no? Y creo que todo, ahora creo como un ideal que lo hubiera visto todo de forma muy diferente, ¿no? Si lo hubiera hecho juiciosa. Y Ujú, digo, ay, ¿por qué no lo hice de forma juiciosa? No. interesante. Listo, acabamos de observar, de evidenciar que hay un estado interior en este instante. Sí, claro, Y hay una comparación. Mira y verás, no sé si alcanzas a ver, entre lo que pudo ser y lo que fue. claro. ¿Puedes ver? Hay una comparación, ¿listo?
Y la Ujú. comparación entre esos dos aspectos está arrojando una emoción negativa. Culpa. Ujú. Pero dado, pero está dado por una comparación entre dos parámetros mentales. ¿Sí lo ves? Sí. Sin los dos parámetros no habría culpa. O sea que o sea, es falso. Pero hagamos la confrontación lógica. Desbaratemos ambos conceptos, ambos conceptos que se están comparando y evidenciemos cómo se disuelve la culpa. Pero, sí, pero primero hagamos una confrontación lógica y es, ¿la culpa de alguna manera me vuelve mejor persona? ¿La culpa va a cambiar lo que pasó? ¿La culpa sirve para cambiar el día? Listo, ahí está. Ahí ya comienza a desbaratarse. O eh, cargar la culpa me lleva a estar mejor o me lleva a estar más oscuro. Y ahí sale. O sea, ¿quién se va a envenenar cargando culpas? ¿Uno o qué? O el otro, o quién, o cómo. ¿No? Solo uno. Uno es el que va a cargarse. Bueno, esos cuestionamientos son la confrontación lógica. Eso es. Se evidencia que es inútil. Es inútil. Aún así, esa emoción no se desvanece fácilmente, pero tenemos que ir a desbaratar los dos parámetros. Desbaratarlos. Para que el proceso de comparación no pueda darse. Para evidenciar que es ideal. Es irreal. Así que hagámoslo. Vamos a ya, ahí se me acaba de venir una y es, ¿y si Aleja no hubiera asistido hoy a esta, a esta reunión, entonces no habría culpa? No existiría uno de los dos parámetros, ¿verdad? Claro, es que escuché de ti, ¿no? Es el que acabas de escuchar. O sea, no hubiera ingresado y por lo tanto no se hubiera dado la comparación. Entonces ya no tendría culpa. Ya no habría culpa. Ya, así sencillo. O sea, ingresó un saber y me dio culpa. Y sin ese saber no hay culpa. Entonces podría ir a la cama tranquila a vivir no el último día de su vida. Sin arrepentimiento. Sí, sin nada, sin culpa. Bueno, ahí está, mira, ahí está, ahí se evidencia que simplemente le entró un dato a la mente. Entró un dato. Sí, fue como, ay, no vi el último día de mi vida, debí vivirlo. Y eso justamente es lo que nos pasa siempre todos los días, porque cuando llega la muerte llega de sorpresa. Cuando ella llega, ya no es, ya uno no le, rara vez cuando uno le pudiera decirle, venga, déjeme vivir otro día más. Muy raro. Por eso es genial vivir hoy el último día de la vida. Con eso siempre la muerte se lo puede llevar en cualquier momento. Siempre. Que se lo lleve a uno. Bueno, pero destruyamos. Hagamos la confrontación lógica de la información que entró. Y de la que hay. ¿No? Y de la que hay. ¿Listo? Destruyamos esos dos parámetros. Hagamos el ejercicio para que esto se vuelva experimentado. Se vuelva una experiencia propia. Tomemos un concepto y vamos a desbaratarlo. El primer concepto es lo adquirido en la presente reunión y el segundo concepto es el saber que yo tengo de lo que pasó en el día. ¿Sí? Ujú. Desbaratemos ambos, con confrontación lógica, con reflexión. Tomemos el de la experiencia del día. Ya, El con- esa experiencia del día está manchada con una idea de que estuvo mal o no. sí, ya no la puedo ver normal. Y está mal. Puedes darte cuenta que hay una mancha de que estuvo mal. Sí, claro.
Y el otro concepto tiene una mancha de que es mejor. Lo que debió ser. Lo que debió ser, que es imaginario además, la mente dice que eso es mejor, ¿sí o no? Sí, debió Listo. ser. Ahí estamos viendo que entonces la lucha es entre el bien y el mal, entre lo que Sí. supuestamente es bien y lo que supuestamente es mal. Listo. Desbaratémoslo con un golpe de una vez, y es una confrontación lógica. ¿Acaso esto que estamos evidenciando en este momento no es tremendamente útil? O sea, ¿cómo voy a ver mal el hecho de que ocurra esto para poder conocerme? Si lo estoy observando y me estoy conociendo en este momento. O sea, es como un niño que está aprendiendo a caminar. Y el niño hace varios intentos y se cae y se cae de lado y se cae de frente. ¿Está mal? Y ve que los otros caminan y está mal o está aprendiendo a caminar. ¿No? Está aprendiendo, está aprendiendo. Entonces, ¿está mal aprender a caminar? ¿Está mal que una actividad de un día arroje un fenómeno psicológico que le permite a uno conocer este proceso de comparación para desprenderse de él, para liberarse de la culpa? ¿No es muy valioso? O sea, no lo podemos ver desde otro punto de vista como que tremendamente valioso es darme cuenta cómo me juega la mente. O sea, para mí es demasiado valioso, porque sin esto que está pasando en este momento uno no se conoce a sí mismo. O sea, tiene que ocurrir, esto tiene que ocurrir y uno se da cuenta de la trampa. Y la próxima vez ya no ocurre, porque ya se dio cuenta cómo me quiere jugar la trampa. Cuando empieza a entrarme un concepto nuevo, hay una alerta y es, ¿contra qué lo voy a comparar? Espere, este Ujú. concepto supuestamente es mejor o peor, pero mejor ¿por qué? ¿Por qué? Espere, a mí ese jueguito ya no va, ese jueguito ya no va. Este personaje Cristian hace lo suyo, haga lo suyo a su nivel, en su momento, es su vida. Dentro de mí estoy en este momento y acepto que hoy hubo debilidad, sí, acepto que hoy hubo mecanicidad y me la acepto, o sea, la acepto enteramente porque acepto que es mi momento. Mi momento no es estar como el otro, ni como el Pepito, ni como nadie. El otro es el otro. Haga su vida el otro. Y en este momento voy al ritmo que puedo. Hoy logro descubrir que estuve tratando de levantarme y no me pude levantar. Y entonces ahora hago la confrontación. ¿Está mal un día que uno trate de levantarse? ¿O cuántas veces uno tiene que tratar de levantarse para levantarse? 200, 500, 1000, N. O sea, está mal tratar de levantarse y está mal tratar de levantarse de por sí. Que no podemos ver. ¿Por qué no es tremendamente valioso? ¿Por qué no se acepta? Ahí está la confrontación. ¿Por qué no se acepta que lo que hubo en el día es lo que hubo? Y uno está dispuesto a morir, aunque eso haya sido lo que hay. Lo que dices de la emoción, ¿no? Es difícil cuando la emoción está presente, Está montada. como que nubla más, ¿no? La razón. Sí, se nubla la razón. No deja como de comparar.
y de sacar el lado negativo, porque la culpa siento que tiene amigos que llaman como lo malo, por decirlo así, o sea, es como, pero también tienes que ver tu mala voluntad y por qué no lo hiciste, y el juicio y perezosa y tal, y sí, Pero en otras, este momento es una descalificación. claro, la descalificación. Y descalificar no es una virtud. O sea, descalificar no es virtuoso. Incluso es mucho más virtuoso aceptar. Aceptar. Es que si tú te sales un momento de ti misma, sí, o sea, salte un momento de ti misma y háblale a Alejandra y a Cristian como dos personas. ¿Sí? Y vas a ver desde afuera que descalificar a una y sobrecalificar al otro no es virtuoso. Es un proceso mental subjetivo. Ok, comprendo. Sí, sí. Porque estás cogiendo al tercero. Entonces, puedes aceptar a Aleja en su proceso, aceptarla. No está mal. Verla y aceptar que están en su proceso. ¿Por qué tiene que ella ser como el otro? Y aceptar al otro en su proceso. Como si pareciera que uno estuviera más avanzado que el otro. Pareciera. Pero míralo, míralo técnicamente y verás que tal vez es que uno está en un momento distinto al otro. Son dos momentos distintos, de la misma línea. ¿Por qué puede estar mal que uno esté en un momento y el otro en otro? No. O sea, es la mente con su jugarreta de que uno está mal y el otro está bien, ¿no? Para que Cristian esté en ese momento, seguramente hay otros momentos en donde Cristian no viene y lo dice acá y no lo exhibe, pero Cristian tiene todos sus otros momentos mecánicos. Hoy está hablando de un poco del día, ¿no? Pero esto que está describiendo Cristian representa toda su vida y todo su día y todos sus momentos del día, ¿no? Ujú. Hasta podría ser una mentira, Aleja, o no, obsérvalo. Sí, ¿Y qué tal si estoy vendiéndote una mentira? Una comparación de una historia mentirosa. Se tiene que desvanecer y aceptar, aceptar. O sea, observar que lo que ocurrió es lo que ocurrió y es un pedazo de un capítulo de la vida y ya. Y lo que Cristian parece que hubiera hecho, nada, el ejercicio, si el universo me da un día más, pues mañana voy a vivir el día de mañana. Si es que hay vida, lo hago mañana, ya, punto. Sin sufrir. me acabo de dar cuenta que la culpa sí tiene un descalificador, pero Sí. que sí es subjetivo porque sí es otro momento. O sea, digamos que yo estoy en un momento y la persona que, digamos que ni siquiera tiene, por decir, el conocimiento o no, nunca ha tenido un acercamiento como a poder observarse siquiera, pues Ujú, no está mal, no está mal. O sea, ujú, yo estuve en ese momento muchos años, de hecho, ujú. y pues en ese momento no estaba mal, solamente era lo que era en ese momento. Exactamente, ya te diste cuenta que ahí no se descalificaba. No, Incluso en este momento podrías sobrecalificar los pocos esfuerzos que hayas hecho hoy con respecto a esos anteriores. claro, total. Y son solo distintos momentos del mismo proceso. Ya lo ves. Exacto. O sea, ahí, en este momento, con esa, mira, esa es la confrontación lógica que suelta la culpa y es, Ale, es tremendamente valioso, lo que sea que estés haciendo es hermoso. La descalificación es una torturadora, inútil. Suelto la descalificación y acepto que estoy en este momento del proceso. Este es. No hay culpa, o sea, suelto la culpa. ¡Pum! Y hay un alivio, ya, eso es lo que es. No me proyecto al otro momento, no voy a estar algún día en el momento elevado, no. Ya acabas de evidenciar que sí o sí el trabajo va, va poniendo en evidencia que se tiene un poquito más de alcance progresivamente.
Que hoy se Sí, pueden ver cosas que antes no se podían ver. ajá, sí hay una aceptación. Como que lo que hoy fue, pues fue y fue perfecto. O sea, digamos que haya sido mecánico o no, pues fue y Sí, ya eso es pasó. lo que, eso es lo que es. Esa aceptación desprende la culpa. La aceptación, eso es lo que hay. Y ya, no se le puede pedir peras a un árbol de manzanas, ¿sí o no? ¿Ya? Sí, claro. Pues eso es lo que hay, ya. Esa es un tipo de confrontación lógica. ¿Cómo le voy a pedir a Pepito que dé la talla de su tanito? A ver, o sea, es que eso, eso es ilógico. Y entonces se acepta a Sutanito y se acepta a Perencejito y a Pepito. Y ya. O sea, cada uno está en un momento de su proceso. Y ya no hay culpa. Sale la culpa, ¿no? Sí, Todavía, todavía no ha muerto este cuerpo, así que me quedan 1 o 2 horas para hacer la última hora de mi vida. ¿Ya? A ver qué. Bueno, sí, cuando se planteó el ejercicio de hoy, la primera pregunta era, ¿qué harías el último día de tu vida, ¿no? ¿Qué vas a hacer el último día de tu vida? Pero como uno está sometido a una cantidad de circunstancias, ¿sí? Hay una persona que tiene que ir a cuidar a su ser querido enfermo, otro tiene que ir a trabajar, o sea, tiene esos procesos de circunstancias. El otro tiene que hacer aseo, el otro tiene que, no sé, cada uno tiene que, tiene. Entonces la segunda pregunta propuesta es, sabiendo que hay unas circunstancias, ¿cómo decides vivir el último día de tu vida con esas circunstancias? Sí, hay que cuidar el ser querido. Ah, pues si es el último día, pues lo voy a cuidar de ley a pleno, con pleno cariño, con la mejor calidad. Y no importa que sea el último día, no, no importa, el último día cuidaría a ese ser querido. Sí, ah, bueno, pues genial, ya, venga. Porque la mente va a decir, ay, no, pero si es el último día, observar, ¿no? No, 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 yo que voy a estar cuidando a este enfermo, no, yo debería estar haciendo cosas geniales o por lo menos meditando o trabajando sobre mí mismo, haciendo cosas valiosas. Ahí está la trampa en evidencia. ¿Puede uno fregar los platos el último día de su vida? ¿O los tira y los vuelve, que se junten todos en la cocina y no importa nada? Ah, no, el último día de la vida también voy a fregar los platos y los frego plenamente. Ya no hay mañana, pues no importa. ¿Se friegan los platos? Sí. Ah, bueno. Ahí hay una calidad en la operación, ¿no? También podía ocurrir que uno se eche la locha o se entregue a los placeres, también, ¿no? que siento que solamente es lo que le, o sea, ahora que ya Obviamente. estoy haciendo el ejercicio, sí, la mente como que dice, no, haría otras cosas. Bueno, no, sí, como que es Sí, placer, ¿no? Sí, cada mente va a sacar su configuración del último día según su paquete. Porque los que hemos estado, por ejemplo, demasiado presionados en unas circunstancias, pues el último día mando todo a la mierda y punto. Eso pensaría, eso diría la mente cuando estaba desesperada, cuando estaba bajo mucha presión. También evidenciaría algo, ¿no? También diría, pues si el último día mando toda la mierda ya, hoy me entrego, pues no sé, prefiero ir a caminar por la calle, respirar y decir, wow, qué genial, pues también podría ser. Si así eso el último día le va a dar alivio para entregarse al otro lado, pues bueno, porque uno no sabe en qué proceso está. Por lo menos a mí hoy me dio por escribir más, lavar el cuerpo sin tanto rollo mental, se preparó un plato de comida más concentrado. O sea, o sea, no, no me entregué a la vagabundería, mejor dicho, que sí, la mente sí me quiso llevar por esos caminos, pero ya dentro de mí por lo menos opto porque si es el último día, que el último día me coja cultivando la virtud. O sea, es una decisión, no que el último día sea atropellado por los placeres, pero esto ya es una decisión, sí, una decisión que ya existe dentro de mí.
Y si me coge el último día que me pille cultivando la virtud, o sea, que me coja desprendiéndome de cosas. Pero sí, cada mente el último día va a sacar según la configuración de lo que hay. Y no estaría mal. Es que la mente ya va a comparar y va a juzgar de que uno está mejor que el otro. Es el mismo proceso en distintos momentos. Porque si esto se lo hubieran preguntado a Cristian hace un año, distinto. Hace 2 años, distinto. Hace 5 años, distinto. Hace 10 años, distinto. Claramente. Bueno, chicos. ¿Hay menos culpa un poco, hermana? Sí, total. Eso es. Ese es el alivio que da la confrontación lógica. Aceptación, calma y volver a empezar. Porque el guerrero es el que vuelve y se levanta, no el que nunca se cae. El que vuelve y se levanta, vuelve y se levanta, listo, venga, vuelve y se levanta. Otra vez, no importa. Otra vez, otra vez, otra vez. Y aquí es así, más o menos. Aquí en mi mundo interior, ¿no? Sí, así. No creas, todos esa. Ya Bueno, ves, yo no sé. mal trabajo. Tal vez si haya una persona que sea muy brillante que nunca, que prende algo y ya nunca se cae, yo no sé, pero aquí dentro de mí también es como me levanto continuamente y dele, y dele, y dele. Y se cayó la vigilia y vuelva y levántese. Y se cayó tal proceso, vuelva. Y se cayó tal, porque como tengo un defecto y es que emprendo una cantidad de proyectos y todos los dejo a medias. Entonces hoy ya tengo un montón de proyectos nuevos y cuando me acuerdo, pum, pero tiene este pendiente, pero tiene este otro pendiente, pero tiene este otro pendiente. Entonces he empezado un montón de proyectos. Caramba, entonces eso es un defecto. Es un defecto, pero bueno, ahí me estoy aceptando que de una forma, porque hay mucha iniciativa en mí, o sea, como muy emprendimiento, pero no hay disciplina y continuidad para mantenerlo. Entonces, bueno, ahí estoy en esas. Pero es genial, de verdad. Está siendo espectacular este proceso. Es que la confrontación lógica es muy liberadora, o sea, como que le permite a uno desprenderse de esa carga emocional de culpa, sí, no solo esta que te estás describiendo, sino la culpa continua de no ser uno perfecto, de no ser el ideal, de no llevar una vida mejor de la que la está llevando. Ay, es que es tan torturador la mente, hermana. Bueno, para mí. Pues eso era, hermanos. No sé si Duweimar, ¿quieres compartir algo si viviste hoy el último día? Mm, pues, como último día, pues yo digo que como que el silencio, pues, de la espera, porque el afán, pues ya para qué. Sí, sin afán, es genial. Soltar el No, afán. no, me salen muchas cosas, pero más creo que debe ser como una ansiedad fatal, así como, pero en mí como que digo, no, pues todo está bien, o sea, no, no estaría como tan mal tomarlo como último día, el no tener una expectativa más allá de lo que ya pasó y ya está pasando. Y si estabas dispuesto, si llegaste a sentir La ansiedad es disposición, de faltantes, sí, de como de algo. disposición, como, no, como sentir un poquito esa sensación de, bueno, sí, 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 estoy dispuesto a irme hoy con lo que se ha hecho. Sí, hay un poco como ansiedad en el ruido frente a lo que pasa por los demás, pero por uno en sí, digo que yo pues podría encontrar tranquilidad también en Ok. ya como en ese otro despertar, porque creo que también no sería un último día, sino sería otro despertar.
de Ujú. energía. Genial, hermano. Que llega ahí en la cabeza. Y Este ejercicio arroja un poco de calma en el día, alivia un poco de tensiones, le permite a uno ver un poco distinto. Y mantenerlo es súper potente, porque uno no, o sea, la mente, de verdad, la mente no está adiestrada para morir, está adiestrada para construir, para mantenerse. Ella todo lo funciona en una línea temporal y para ella existe el mañana. Entonces, quitarle la comida del mañana es una lucha, pero es supremamente liberador en energía. Es más liviana la vida sin esa construcción temporal. Y dele, y dele, y dele. Bueno, algo, ¿quiere compartir algo más? Bueno, pues en mi caso, como que pasó algo diferente, pero creo que iba muy relacionado con lo que había estado viviendo hace una semana. Y pasó que cuando, bueno, me desperté y yo la miré la pregunta más o menos antes del mediodía y me pregunté, pero, pero no surgió como nada. Ujú. Y, y no sé, como ahora escuchando, es como que nace un querer, ¿no? Como de que quisiera que cuando hubiera sido el día de cuando fuera el día de mi vida, quisiera tener ese sentimiento de querer hacer las cosas bien. Pero es como que ni siquiera me dio como las ganas de, no sé, mandar todo a la mierda o ni siquiera como las ganas de hacer todo bien, a pesar de que fue como esa, dije, no, pues como que sí, hagamos las cosas bien, pero como que era algo, no Sí, sé, sí, sí, como no. que no, como que Ficticio, falso. ficticio, sí, como Sí, que sí, sí. no me sentía como en eso, ¿no? Y es Sí. como ese desasosiego como de un vacío de que aquí yo no sé ni para dónde voy, ni dónde estoy. Qué genial. Yo no sé, es algo así como que Sí, me sentó como que, sí, como que aunque sea, ¿no? Como que me dieran las ganas de, o sea, eso es lo que siento, sí, sí, que sí, me, di- lo que hay, ya. que me dieran ganas aunque sea de tirar todo, pero es como que yo no sé ni, me pregunté y dije, no sé ni qué hiciera en el último día de mi vida, no sé ni qué hacer. Qué Entonces eso es como, interesante, ¿no? Pero genial, ¿no? O sea, hay un vacío, hay como una ausencia de deseo. sí, exactamente, como que si quisiera tener algo, así como si quisiera tener Ya. un Es una camión, ausencia de deseo, pero eso, también no es sé si una debe ser. carencia. O sea, se evidencia de que sí hay como, o no sé, podría ser la mente, hermano, porque es que si me lo preguntas, tal vez ese vacío es un estado de libertad y de calma, pero que está disfrazado y que la mente me lo está pintando como si fuera oscuro. Yo no sé, pero no se siente tan calmado. Sí, porque igual es como, como que el estómago, incluso ahorita lo reviví, porque estaba como regresando a ese momento y el estómago es Mm. como que siente incluso cuando tú estás cayendo prácticamente y que sientes ese mismo Ujú. vacío, como que si faltara algo, como si estuvieras esperando algo. Yo no sé, hay una sensación cuando uno está esperando algo, hay una sensación en el estómago. Y Pero es como esa misma podría sensación. ser la mente, hermano. O sea, es que a la mente le encanta tener planes y proyectos y cosas. Pero a ella es porque ella le encanta estar aferrada, porque ella encuentra seguridad con los planes.
Mira que verá que una persona tiene un plan y vive como un autómata detrás del plan, hasta que se le desbarata y se da cuenta que era mentira. Pero encuentras la certeza, o sea, encuentras cierta seguridad persiguiendo un plan. O sea, te lo digo tal vez cuando estés mirando que, que tal vez la mente está queriendo tener una meta, está queriendo tener un porqué, una justificación, y no es necesario. Esa puede ser una parte. O sea, no es necesario, ¿sabes? No es necesario. Y bueno, y tal, y bueno, y la otra parte que me parece muy interesante, es que lo encuentro muy interesante, eh, la ausencia, o sea, la ausencia de querer tirar todo al carajo, o sea que no hay tanta desesperación. La ausencia de querer hacer las cosas bien, sincera, significa que uno tiene montada una película de querer ser bueno, pero es falsa, así que tampoco. Y la ausencia de entregarse a los placeres también indica, pues, que no es que yo tenga una lista de placeres pendiente por darme y no me tortura. O sea, hay como una, lo que siento es como una ausencia. Primero, ausencia de deseos subjetivos, por un lado, pero también una ausencia de, de, de fuerza, ¿sí? Como una ausencia de motivación, tal vez es la palabra, o Una de ausencia de propósito. motivación. Sí, Eso, motivación o por ahí va. propósito. Pero es genial en sí mismo pillársela, hermano. A mí también me ha pasado y es genial vivir ese momento. Vivirlo y pillarse hasta descubrir, claro, sí. Si tuviera una motivación incluso falsa, hasta podría estar más tranquilo, pero qué estupidez, ¿no? O sea, cuánta gente vive con una motivación súper ridícula y uno mismo en otro momento una motivación súper subjetiva que después es barata y ya. O sea, como la zanahoria del burro, ¿no? Como la zanahoria esa que le cuelgan al burro con un palito, porque va ahí detrás de ella. Y la motivación, o sea, y el propósito, ¿no? La motivación y el propósito. Un propósito que no sea subjetivo, un propósito que esté como fundido en la esencia. Pero bueno, genial, hermano. Es que nada está mal, porque todos estamos como en un momento distinto. Y si lo pillas y lo aceptas, o sea, si uno lo acepta así enteramente, oiga, esto es lo que no hay, esto es lo que hay y esto es lo que no hay, y ya. Y si no hay, pues no hay, y ya. No hay, pero me tortura el no haber, pues ahí está. Si a uno le tortura el no haber, significa que entonces la mente sí está jugando el papelito ese de evaluar, descalificar y sufrir. Sí existe eso, ¿no? Si no existe la descalificación, porque no hay, pues hay libertad. Pero si hay descalificación y hay algo de emoción negativa, es porque la mente está comparando con lo que debería ser. O sea, la mente dice, oh, sería mejor que tuvieras mucha motivación, que tuvieras un propósito, que estuvieras súper poderoso, no sé, qué película, porque cada caso es distinto. Sí, Y no dejaría de ser una comparación subjetiva. claro. Igual hay una comparación como de mis recuerdos, yo creo, también, También, como, sí, sí, como, como de que en un momento de mi vida había todo un plan, es, básicamente que se arma todo un plan para toda la vida y se ha exactamente. ido destruyendo. Entonces ahora es como que se destruye todo y dice uno, ¿para dónde es que voy? Genial, exacto. Listo, ahí está la trampa de la mente comparando el bien y el mal. Otra vez, está bien tener un plan y un proyecto de vida y algo que está marchando, y está mal la ausencia del plan. Trampa, es mentira. Hasta la ausencia del plan es muchísimo mejor, porque hay más espontaneidad. Pero bueno, sí hay algo interesante y es que la ausencia de motivación lo mete a uno en un estado de de estancamiento
de quietud, de una extraña quietud oscura que como que se lo traga a uno. Por lo menos lo he sentido yo, no sé si a ti, la ausencia de motivación. Sí. Me pasó hace unos meses. Estaba tan desmotivado para todo, hermano, hasta ganas de suicidio. También había desesperación por unas situaciones de presión. Pero genial vivir todo eso. Que si uno no lo va viviendo, no lo va aceptando, bueno, por lo menos en mi caso, vivirlo y aceptarlo, irlo piloteando. En mi caso, mi mayor motivación es conocerme y poder servir a otro que se conozca. Y en la medida que, o sea, mi insumo para poder servir es conocerme. O sea, es necesario conocerme para poder servir a otro. Entonces ahí se conecta el conocerme con el servir. Pero bueno, Pero genial, hermano. a ¿Qué? veces esa motivación no te ha llevado como a no querer ya conocerte. O Otra sea, vez. conseguir esa falta de motivación es que yo la he sentido, pero siento que la he canalizado, bueno, mal, porque esa falta de motivación pues me lleva ya no, a no querer hacer nada. Pues eso es, es la falta de motivación, ¿no? O sea, te lleva a Mm, no como un fuego para hacer nada, ¿sí? Entonces, sí, todas esas, es uno un como, desierto. Es una prueba. Es una prueba del caminante que es un desierto. Es la ausencia de figuritas y de edificios. Porque es que como todas las motivaciones siempre han sido falsas. Todas las motivaciones que ha tenido la mente, todas son mentiras. Todas. Inclusive la ilusión esa de la autorrealización y los cuerpos y toda película también es falsa. Como película es falsa. Y entonces cuando se van destruyendo las fantasías, va quedando una ausencia de motivación debido a que toda la motivación estaba destinada a la fantasía. Y si se va destruyendo la fantasía, hay una experiencia que es la ausencia de motivación subjetiva. Y como la mente está acostumbrada a estar aferrada a cosas, el día que no está aferrada a cosas, ¿sí me entiendes? Es como un perrito que perdió su amo. Exactamente lo mismo, como no hay sentido de mi vida, pero no deja de ser una prueba de estar temporalmente en ese momento. Y observar y descubrir eso, descubrir. Pues ahí con la confrontación lógica, así, y si tuviera tal meta, entonces sería mejor mi vida. ¡Pum! No. Y si estuviera en una universidad, o si estuviera en una empresa, o si estuviera tal, ¡pum! No. Y si estuviera todo ahí, o sea, ahí se va como confrontando uno para ver para ver cuánto aguanta. O se revienta, o se arrepiente, o empieza a alimentar algo subjetivo. O pide ayuda también, porque a mí yo le pedí ayuda a la fuente de todas las cosas. Le dije, bueno, ayúdame a servir, no me des nada más, no me des nada, quítame todo, quítame la salud, si es el caso, haz funcionar este cuerpo, ayúdame a servir. Esto es mi caso, ¿no? Ojo, ya sé que les mancho la mente, pero a mí eso es lo que pido y ya. Y si eso da un resultado motivador para servir, que me coja la muerte, así sea en esta hipnosis, porque sí, sé que puede ser una mentira a una autosugestión de servir, me lo he cuestionado y me lo he pillado muchas veces. Me refiero a la idea de creerme servidor, ¿no? O sea, que es una fantasía. Pero se va evidenciando, o sea, se va evidenciando, amigos, como tú lo hiciste ahorita, Aleja, se va evidenciando que aunque haya esa zozobra, ese mal sabor, esa ausencia de motivación, se evidencia por uno mismo que
se está constatando cosas de sí mismo que antes no se habían constatado. Y ese es el camino del autoconocimiento. Verificar cosas que antes no había verificado. Reconocer recovecos que de no ser por este proceso no estaría conociendo. Si estuviera amarrado con 3 o 4 fantasías motivadoras, estaría dormido. Estaría dormido. Desde ese punto de vista es mejor este sinsabor de esta ausencia porque estaría peor de dormido antes. Entonces este no deja de ser una etapa, otra etapa, otra etapa que hay que llevarla y aceptarla. Aceptar que este es un momento en el que las circunstancias nos empujan a esto, a este sinsabor, a desesperación, a crisis, a vacío, a ese sinsabor, a ganas de abandonar todo, dejar de observarse, dejar de tratar de trabajar. Etapas. Y así se hace el guerrero, a lo bien, así se hace el guerrero y el marinero en las tormentas. Solo es un estado ilusorio de la mente, sustentado por unas emociones. Pero si se descubre cuál es el proceso de comparación y se destruyen ambos parámetros, queda una calma. Queda una calma incluso sin ninguna meta, sin ninguna ambición, sin ser el salvador y sin ser servidor y sin ser nada. Solo desbaratar el proceso mental trae la calma. Pero eso requiere un ejercicio de observación y destrucción de conceptos. O sea, algo súper importante me parece que es eso de encontrar los parámetros, ¿no? Como siempre hay un parámetro, ¿cierto? Siempre la mente está comparando. Ella funciona por comparación. O sea, para que exista el 2 tiene que existir el 1. Para que exista el blanco, existe el negro. Para que exista el tarde, existe el temprano. Y el resultado de una comparación es un componente emocional basado en un concepto falso. Entonces, descubrir ese concepto falso, por ejemplo, es mejor esto que lo otro. Pum. Si me lo vende así, entonces va a decir la mente yo estoy mal. Ah, pero si me comparo con mi versión de hace 5 años, entonces yo estoy bien. Pum, entonces es falso. Ya, es falso. El estado actual es el estado actual. Si lo comparo con Pepito, voy a estar peor. Si lo comparo con el Sutanito, voy a estar mejor. Por lo tanto, es falso. Es falso, ¿no es? Es un momento. Entonces la mente siempre va a comparar y como ella se enfoca en lo que se enfoca, pues si uno le cambia el foco, ya cambia el proceso. Y si le desbarata los parámetros, ya queda como, pues ya no tengo que comparar, ya no puedo torturar a este, ya no me puedo sentir mal. Y para eso es el tema propuesto de hoy de confrontación lógica, en el que uno se vuelve un observador de la mente y le lanza unas bombas, le lanza cuestiones, le lanza preguntas, le cambia panoramas, la pone a ver desde otro lado, le cambia el parámetro y le dice, ¿y si lo compara con esta qué? ¡Pum! Y ella misma así como un animalito, es que la mente es como un perrito, así como un animalito, uno le cambia las cositas y ella se masca ese otro juguetico y se lo comienza a mascar y ya. Y ahí es donde uno se da cuenta que simplemente es una trampa de la mente.
Y ahí solo el hecho de verla ahí mascándose un juguete con otro ya es liberador porque ya uno se da cuenta que es una jugarreta. Van a ver que pasan unos meses y el desierto este se vuelve otra cosa. Pero bueno, en este momento si lo viví, el que lo viva, pues que trate de vivirlo plenamente y lo acepte. Si puede hacer ejercicios de observación y de observar esos parámetros de comparación, descubrir por qué está mal no tener, por qué está mal no tener metas, por qué está mal no tener motivación, por qué está mal, o porque el vacío, o porque tal. Ahí, lentamente, cuestionarse, porque todas las preguntas tienen respuestas, todas. Bueno, y la respuesta no siempre es liberadora, porque la respuesta se vuelve otro concepto y entonces la mente vuelve, coge esa respuesta a veces y la vuelve otro concepto y vuelve y se vuelve presa del concepto. Pero tal vez por lo menos cuestionarse, por un lado es humildad, como, oiga, acepto que no sé, listo, y suelto. Segundo, podría ser útil porque yo suelto la necesidad de la respuesta, listo. Acepto que no sé y renuncio a la codicia de esta respuesta. O sea, reposo en la ausencia de la respuesta. O sea, suelto las ganas de saber, la codicia de saber, suelto. Como si soltara los brazos, ya, suelto. Reposo en la ignorancia por ahora, sí. Pero cuando uno lanza una pregunta al universo, esa pregunta es una vibración, ¿sí? Y la respuesta, como está dentro de uno, la respuesta vibra. Y esa respuesta va en el encuentro de su hermana la pregunta. Porque son de la misma vibración, son hermanas la pregunta y la respuesta. O sea, toda pregunta, si uno no sepa la respuesta, es una invocación a una respuesta. Y esa invocación va a venir en muchas formas y en muchos lenguajes. Entonces, con serenidad, o sea, si uno se quita las ganas de saber, la respuesta va a venir de muchas formas. No en formato palabra, garantizado que no. No en formato oración ni palabra. O sea, uno la hace en formato pregunta de palabra porque uno, como tiene instalada la instrumento mente, solo conoce hablar en formato pregunta y palabra, por ahora, ¿no? Pero aunque uno no lo sepa, uno también opera en el lenguaje emocional y en el lenguaje mental, sino que para uno es más vigente el lenguaje este de las palabras. Pero fíjense que uno le pregunta a otra persona, miren este ejemplo, imaginen que uno le pregunta a otra persona, ¿pero qué te molesta? Y la otra persona no lo dice, pero lo vibra, ¿sí o no? Lo vibra. Si uno fuera psíquico, leería la vibración, pero como no, se queda sin el saber, pero no significa que no haya invocado la respuesta y la vibración en el otro. Y esa vibración vibró dentro del otro. Cuando uno entonces hace una pregunta al universo, vibra la respuesta. Pero uno, como no tiene, no solo conoce el lenguaje de palabras, pues no puede leer la respuesta al universo. Pero el universo va a vibrar con esa respuesta para uno. Con un periódico, con una canción, con una noticia, con un sueño, con las palabras de la otra persona, con una sensación, con una emoción. O sea, como el lenguaje del universo pues es tan amplio, porque toda la creación es la expresión del todo. Entonces, si uno lanza la pregunta y reposa en la ausencia, en la ignorancia y se permite, entonces la respuesta le va a vibrar de varias maneras. Toca es estar atento. Y vienen las respuestas por la boca de otros, a veces en
palabras por las bocas de los otros, por las bocas del que menos se imagina uno. O viendo un animalito simplemente, o un árbol, un insecto, el aire, percibiendo procesos totalmente naturales e increíbles, o una uña, o un pelo, o no sé, tantas cosas tan majestuosas que ahí están impresas toda la sabiduría. O sea, es que uno es muy ciego, pero ustedes pueden darse cuenta que toda la sabiduría del universo está impresa en las cosas, solo que no la podemos ver, no podemos ver que es increíble. O sea, el cuerpo en el que vivimos ya de por sí es una locura total, una maravilla de las maravillas. Y ahí está toda la sabiduría del cuerpo, pero no la podemos ver. Sí, no sé si alcanzan a darse cuenta que no podemos ver la sabiduría, pero ahí está. Y así todo lo creado tiene toda la sabiduría impresa, pero no la podemos ver con, digamos así, con ese proceso interpretativo de la mente, no nos alcanza. Entonces es otra forma en la del lenguaje, en la que uno lanza una pregunta o se cuestiona algo y después de forma misteriosa, como a ustedes ya les habrá pasado seguramente, Aleja, y a algunos que vean este video ya habrán pasado que hay una sensación de entendimiento extraña, una sensación de wow, ya entendí esto. Ya, tome. La subestimamos o no nos damos cuenta de lo increíble, pero solo una sensación de entendimiento profundo es, es- es una revelación y viene de muchas maneras. Y ese es el lenguaje ahí que uno va aprendiendo, el lenguaje ese del silencio, como lo dijo el amigo Tuveimar. El silencio tiene un montón de respuestas. Pues para adelante, hermanos. Fuerza en ese desierto temporal. Quedamos así entonces hasta la próxima. Gracias, Cris. Excelente. Hasta siempre, Gracias. compañeritos. Chao. Chao, Duveimar. Chao, Roymar.